Dios les bendiga, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este discipulado general de día domingo. Este es el último discipulado que tendremos este año del 2020, año de la reconciliación. Así que preparemos nuestros corazones para lo que el Señor quiere hoy enseñarnos a través de su escritura. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo una vez más encontrarnos aquí, y por qué no decirlo, en esta aula virtual también, ¿verdad? Pero de los asuntos espirituales y eternos. El Señor me los bendiga a todos. Bendiciones, amados hermanos, un privilegio de nuevo estar acá alrededor de los asuntos del Padre, compartiendo su palabra. Esperamos que nuestros corazones estén dispuestos y que nosotros podamos trasladar la palabra del Señor según nació en su corazón. Pues nos disponemos hoy a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Bendiciones, amados hermanos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Qué bueno que el Señor siempre tiene una dieta para cada uno de nosotros. Esperamos que este tema sea de edificación para su vida, de que en su corazón quede sembrada la palabra del Señor. Ese es nuestro mayor gozo. Bendiciones. Dios le bendiga, hermano, en esta preciosa mañana. Estamos acá nuevamente con el tema 3 del módulo 3, en el milenio 3. Aleluya. Así que, amado hermano, sea bienvenido a este tema. Vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos el domingo pasado para que usted, amado hermano, pueda tener el enlace, ¿verdad?, de lo que se va a ver este día. Estamos viendo el tema relacionado con las funciones proféticas. Y qué, hermano, qué bendición es, porque estamos a escasos días para que todo esto que estamos viendo, hermano, se ponga en práctica. De parte de Dios, usted sabe que tenemos ministros que nos cubren, ministros que están, hermano, recibiendo de parte de Dios las instrucciones, o bueno, que mejor dicho, ya las recibieron, ¿verdad? Y que pronto se van a levantar como atalayas. Amén. Mire qué tremendo. Se van a levantar como atalayas en cada uno de los países. En Guatemala, aquí en El Salvador, vamos a tener la bendición de tener un atalaya proclamando la bendición en lo que ha recibido de parte de Dios. Y entonces podemos ver ahí, hermano, cuando veíamos las funciones proféticas, veíamos que está el amigo de Dios que recibe ¿cómo se llama? Las instrucciones. Y veíamos el ejemplo específico con Abraham. Y algo que me llama la atención de Abraham, hermano, es que obviamente era amigo de Dios, pero el amigo de Dios recibe, como yo vengo y aquí con mis hermanos, ¿verdad?, que yo lo considero mi amigo, vengo y le cuento, fíjate, hermano, que yo quiero hacer tal cosa, ¿verdad? Y con el ánimo no de vanagloriarme o de que los proyectos que yo tenga, ¿verdad?, gloria a Dios, me sean bendecidos, pero en el caso, hermano, del Señor exponiéndole los planes que tenía a Abraham, ¿cómo se llama? Con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Viene y le dice a Abraham, porque fíjese qué tremendo. Ahí en esta relación de Dios con Abraham está de una amistad, ¿verdad? Le dice lo que él va a hacer, pero también Abraham recibiendo el mensaje de parte de Dios, y quiero aprovechar este ejemplo para dar los tres puntos, ¿verdad? Amigo de Dios le revela lo que va a hacer. Abraham recibe lo que va a hacer Dios e intercede, porque acuérdense que ahí teníamos a Lot en una de esas ciudades. Él se había ido para Sodoma y Gomorra, y entonces él intercede, ¿verdad?,
porque sabe que ahí hay un justo. Fíjense qué tremendo. Ahí había un justo, el justo Lot. Y entonces, como Abraham tenía esa condición y él sabía que podía, que tenía esa condición de amigo de Dios, él podía interceder. Así a ti, amado hermano, que obviamente no tienes que ser ordenado como profeta, pero Dios te da la cobertura para poder ser amigo de Dios e intercesor. Cuando tú ves, amado hermano, que en tu casa, en tu familia o algún hermano de la iglesia está pasando por un momento difícil y que le está lloviendo, lejos de ser de un tiempo de bendición, esta la reconciliación, está siendo un momento mucho más difícil y todavía no le ha llegado la reconciliación. Tú, como sabes que eres amigo de Dios, tú como sabes que el Señor te escucha, puedes venir a interceder. Por eso dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. La misericordia de ayer pasó y aquí es hecha una nueva. Puedes venir a interceder nuevamente, a poner el caso de esa persona que está ahí necesitada y decirle, Padre o amigo, no sé cómo le dirá usted a su amigo de confianza, en el caso de Dios, ¿cómo le podremos decir al Señor, verdad? Pues no sé, a mí lo que se me ocurre es decirle un nombre, ¿verdad? Por eso debemos conocer los nombres del Señor. Entonces, si Él es fiel y verdadero, si Él es admirable, hermano, usted busque cómo hablarle al Señor así en confianza, ¿verdad? Como amigo. Pero para aprovechar el tiempo, hermano, para no, desaprovechar todo lo que mis hermanos también tienen que decir, quiero seguir enfocándome en eso. Entonces viene Abraham e intercede. Y luego vemos el caso, fíjese qué tremendo, también de Moisés que se puso como intercesor y lejos de darle la razón a Dios, es que mire, Dios nos prueba el corazón, hermano. Si ahí Moisés le hubiera dicho, sí, hombre, Señor, dame un pueblo nuevo, hombre, uno que no sea de dura cerviz, uno que cuando yo le diga rana, salte, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí el Señor lo que estaba haciendo era probando a Moisés. Y Moisés, amado hermano, qué bendición, porque tenía la genética de misericordia de parte de Dios, y esa misericordia la había él manifestado al momento de interceder por el pueblo, porque él sabía, mire qué tremendo, él sabía que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces dijo, si este pueblo ha empezado un trato con el Señor, ciertamente Él es fiel y verdadero para concluir la obra en este pueblo. Y por eso Él es que intercedió por ese pueblo. Y yo no sé por qué lo estoy diciendo, pero ciertamente, amado hermano, si el Señor ya comenzó la obra en ti y ves que hay ciertas áreas en tu vida que todavía tienen que ser reprocesadas, porque hay cositas ahí, ¿verdad? Que están estorbando el fluir profético de esta palabra llamada reconciliación en este año. Pues hermano, ciertamente vas a volver al proceso, pero Dios es grande en misericordia y por eso decimos que nuevas son cada mañana sus misericordias. Ayer ya pasó, dice una alabanza, te necesito hoy. Esa nueva misericordia la necesito hoy para interceder delante de Dios, amado hermano. Y luego de ser intercesor, hablábamos de atalaya. Un atalaya, hermano, es aquel, fíjese qué tremendo, dice hombre, eso es lo que significa atalaya, hombre que atisba o procura inquirir y averiguar lo que sucede, que vigilan al rebaño para alertar cuando viene el peligro y al mismo tiempo consolar a la iglesia. Yo no sé cuántos de los que estamos acá, y espero que más de alguna ocasión el Señor nos haya puesto como atalaya para venir a consolar a aquel que estaba triste y pues estaba triste, solo, olvidado. Que el Señor nos haya abierto los ojos para poder ver la condición y que ciertamente había una necesidad de que
viniese un atalaya a consolar. Fíjese qué tremendo. También dice que es velar, es centinela, es que dice una función profética de centinela es que mientras todos duermen, el atalaya o centinela está velando. Qué tremendo, porque el Señor Jesús estaba velando mientras aquellos estaban dormidos. No se estaban desvelando, sino que estaban dormidos. No estaban velando con Él. Y el Señor ahí nos da un ejemplo muy hermoso de que Él estaba haciendo centinela por ellos. Y dice, estos son cancilleres que hacen tratados, dice, para beneficiar el país, que representan, interceden, velan y oran. Si queremos lo profético, debemos de velar. Amén. ¿Cuántos quieren velar? Gloria a Dios. Yo quiero velar, hermano. Ciertamente hay mucha necesidad. Uno no lo puede ver, hermano, pero el Señor se encarga. Fíjese qué tremendo, hermano. Se me viene muchas tantas cosas, ¿verdad? Se me viene, hermano, que el Señor ciertamente nos ha usado como atalayas. A los que estamos en la oración, en alabastro, nos ha el Señor permitido estar ahí orando, intercediendo, pero también siendo atalaya, vigilante, viendo, recibiendo de parte de Dios la necesidad que el pueblo o la iglesia tiene, ¿verdad? Porque muchas veces hay cargas en el corazón que no pueden ser externadas, pero que en un mover, amado hermano, en oración, velando, son manifestadas y el Señor se encarga de llevar una palabra, incluso de oración profética, para venir a ministrar el alma de una persona. Así que, hermano, este año siento yo que, no es que sienta, sino que definitivamente así fue. El Señor nos dio un fluir, un mover, un avivamiento en oración, porque Él quería levantar atalayas. Él quería levantar, amado hermano, intercesores para que intercedieran por su pueblo. Y bendecimos, amado hermano, levanto mi mano y bendecimos a nuestra cobertura, a nuestro pastor, por el privilegio que nos da, amado hermano, de poder estar ahí al frente, porque realmente es una gran responsabilidad, hermano, y dando es como se recibe. Entonces nosotros intercedemos por el pueblo, fíjese qué tremendo, y hay muchos que interceden por uno sin saberlo, hermano, y es una bendición, así que los bendecimos, amados hermanos, y no se pierda el tiempo de oración, valga el comercial, el tiempo de oración siempre a las 10 de la noche, alabastro, ponga ahí su petición, venga y ore. Si no tiene ninguna petición, dele gracias a Dios entonces y póngase como atalaya, como intercesor de parte de Dios para consolar al pueblo. Así que eso es lo que quería entregarles, hermano, como resumen, ¿verdad? No sé si se me escapó algo, pero si se me escapó, pues me lo refuerzan mis hermanos para que podamos continuar viendo las otras funciones de esta mañana. Amén. Que el Señor me los bendiga y les dejo aquí mis hermanitos. Amén. Otra de las funciones que queremos compartir con ustedes es la función de siervo. Y la función de siervo, tal como nos lo exponía nuestro pastor José Carlos el domingo anterior, es como la primera función, como la primera faceta de un profeta o de alguien que se puede mover en la unción profética. Es el de ser siervo, antes de ser, digamos, amigo de Dios y de ver las otras funciones que vimos anteriormente. Pero ¿qué es ser un siervo? Usted escuchará que a muchos de nosotros, los hermanos en Cristo, nos saludan: ¿qué tal, sierva? Dios le bendiga, siervo. Pero cada vez que escuchamos esa palabra siervo o que nos dicen siervo, lleva implícito la palabra obediencia, ser agradable al Señor, ser obediente hasta la muerte, así como lo fue el Señor Jesús. Entonces el siervo tiene una relación con Dios de obediencia. El siervo que vemos en las escrituras como un profeta es porque también hubo en ese tiempo escuela profética, así como ahora tenemos una escuela profética donde se sientan bases doctrinales
para movernos en la unción profética o en el doma, si es que el hermano o el siervo tiene ese ministerio reconocido. Y también anteriormente se le llamaba así a los hijos de los profetas. Estos profetas o el que tiene nivel de siervo, decimos que se mueve en un nivel secreto, porque el Señor dice que le revela su secreto a los siervos. ¿Cuál es la base bíblica? En Amós 3:7 dice que el Señor no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. También en Primera de Reyes y en muchos versículos y libros de la Escritura, cuando se refiere al profeta, el Señor le llama mi siervo, el profeta, mis siervos, los profetas. Entonces, si hay una relación de siervo, vamos a ver, digamos que en el diccionario de la Real Academia nos dice que un siervo es un esclavo que se encuentra al servicio de su señor. Y que un esclavo anteriormente o en tiempo del Señor Jesús, un esclavo era hecho mercadería. Su señor lo podía vender o lo podía comprar o lo podía usar como él mejor le placiera. Inclusive podía cambiarlo para subsanar una deuda y pagarlo con sus siervos, con sus esclavos. Y el esclavo no podía hacer nada que su señor no le ordenara. Entonces, el siervo profeta no puede hacer nada que su señor no le haya ordenado hacer. Y si hay un siervo, es porque hay un señor, hay un amo, hay un rey. Y donde nuestro rey y nuestro señor nos da sus indicaciones en su habitación secreta. Nos manda a llamar y nosotros asistimos a ese llamado y en esa habitación secreta recibimos las órdenes en el lugar santísimo. Y veíamos que una habitación secreta, ¿dónde la encontramos en la Escritura? Y podemos leer Mateo 6:6 y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces el aposento no solamente se refiere a un lugar físico donde yo puedo escoger, ¿verdad? Que es mi lugar de encuentro con el Señor, sino que es mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, ese lugar secreto donde Él va a visitarme. Entonces dice que el Señor Jesús, y lo tocaba a nuestro pastor, que dice que levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea que allí le oraba a su Señor, a su Padre, para recibir sus instrucciones. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La Escritura nos dice que el Señor Jesús fue un siervo. Y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, del 1 al 7. Y dice que el Señor Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte, Él nos pide a nosotros también que seamos obedientes a su voz. Y en esa obediencia tenemos que aprender a ser agradables al Señor. Yo veía que en la Escritura encontramos al apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia.
perseguidor de los cristianos cuando era Saulo. Sin embargo, ya en Romanos vemos a un apóstol completamente ya maduro, ¿verdad? Dando indicaciones. Y en Romanos 1:1, él se define así: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces, ¿qué fue primero? Siervo de Jesucristo. Después, llamado a ser apóstol. Después tiene su ministerio. Y en muchas de las cartas, tanto Pablo y Juan siempre dice siervo de Jesucristo. Entonces, también vemos que la parte profética siempre dice el Señor, mis siervos los profetas. No podemos realmente, hermanos, llamarnos siervos del Señor si no somos obedientes. Y lo que más nos cuesta realmente es obedecer. Y lo vemos desde el huerto, donde la obediencia fue la prueba, ¿verdad?, entre Adán y Eva. Fue desobedecer, les costaba. Y esa es la misma prueba que nosotros tenemos que pasar. Y un siervo de la categoría que el Señor nos pide, tiene que ser un siervo doulos. Eso significa ser un esclavo, un siervo por amor, no por obligación, no porque me toque ahora, por ejemplo, venir e impartir el discipulado. Estoy aquí porque amo al Señor, porque no me pesa, porque Él me ha llamado y nos ha llamado a nuestros hermanos y a mí a enseñar estos temas, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Pero si para usted eso le constituye una carga y busca excusas, entonces que el Señor, ¿verdad?, ponga en su corazón si realmente usted es un siervo obediente a la voz del Señor. Porque el Señor voluntariamente tomó la cruz, voluntariamente tomó la faceta de siervo y dejó su altura, dejó su gloria, dejó su trono por venir a obedecer al Padre. Entonces, un ministro o a una persona, cuando le decimos que es un siervo de Dios, le decimos que usted está agradando al Señor. Usted es obediente al Señor. Y en época del Señor Jesús y antiguamente, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento, un siervo le horadaban la oreja. Y eso imagino que es doloroso, ¿verdad? Que le horaden la oreja con una lesna, que no es algo pequeñito como que le abra un agujerito para ponerse un arito. No, era un agujero muy profundo y quedaba clavado en el dintel, en la puerta. La puerta es Cristo. Entonces, la obediencia, el ser agradable, el tener completa sumisión al Señor, eso hace que la función profética fluya, porque el Señor ve su obediencia. Dice el Señor en la Escritura, mi siervo Abraham, mi siervo Moisés, mis siervos los profetas. Eso significa, cuando usted escuche la palabra siervo, obediente, esclavo, por amor al Señor. Amén. No sé si vamos a agregar algo más en esto, mis hermanos, o pasamos. Bueno, yo creo que ya nos queda claro. Cuando diga siervo, esclavo por amor o obediente, ¿va? Ya vamos a entenderlo. Sí, ya vengas. Y si él no es de esa forma, pues le estamos profetizando para que sea así, ¿va? Estamos llamando las cosas que no son como si fueran, amén. El apóstol Pablo se llama a él mismo esclavo, ¿verdad? Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol, dice. Aquí él se está denominando siervo también, ¿verdad? Porque el siervo es el que sirve, ¿verdad?
Yo estaba viendo algunas definiciones de esta palabra siervo, que tiene que ver con servidumbre, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor, realmente el Señor nos trata como un jefe amoroso, ¿verdad? Y la esclavitud es paradójicamente voluntaria, ¿verdad? No estamos por la fuerza, no somos obligados a formar parte del rebaño del Señor, ni de su cuerpo de servidores, ¿verdad? Sino que tiene que ser todo por amor. Y no confundir también con la palabra siervo del Salmo 42, aquel de como el siervo brama, ¿verdad? Que ese siervo con C, que se refiere al animalito, ¿verdad? Y está el siervo con S, que se refiere a servidor. Ok. Pasamos entonces a la parte del mensajero, y que es otra de las funciones del profeta. Y definitivamente podemos poner muchos ejemplos de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces no se nos ha encomendado llevar un mensaje, verdad? Llevar un recado, como decimos. Pero es trascendental que cuando el profeta está en su función de mensajero, pueda cumplir una característica, pero fundamental, que es no ponerle ni quitarle al mensaje que le ha sido encomendado llevar. Como lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? Uno, por no hacer sentir mal a alguien, a veces, u otras veces, por sí hacerlo sentir mal, le ponemos o le quitamos al recado, ¿verdad? Pero realmente el profeta, en su función de mensajero, lo que tiene que hacer es entregar el mensaje íntegro. En los tiempos antiguos, cuando no había, no digamos WhatsApp, ¿verdad? Ni Messenger, sino que no había ni siquiera correo. Lo que se hacía para llevar un mensaje de un reino a otro era enviar un mensajero. Y era gente especializada, o sea, no era el que iba pasando, hey, mira vos, llevarle esta carta a Michero de allá de la otra comarca, ¿verdad? Sino que era gente que estaba entrenada en esto. No solo que eran veloces, que conocían los caminos, sino que sabían dar el mensaje como su amo lo había concebido, y se lo llevaba al otro, y el otro lo interpretaba justo como el que lo envió lo había concebido. No había lugar a dudas, ¿verdad? Entonces, esa es la función del profeta cuando está fluyendo como mensajero, de trasladar el mensaje tal cual el Señor lo ha enviado, ¿verdad? En el libro de Job vemos que dice, si tuviera cerca de él un mensajero, un intérprete, uno entre mil que mostrare al hombre su rectitud, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló rescate. Vean qué importante el mensaje. ¿Y qué pasaría si el que lo lleva se equivoca? Y en vez de decirle el Señor tuvo misericordia, solo le agrega y le dice el Señor no tuvo misericordia. Lo está condenando a muerte, ¿verdad? Porque el mensaje era que lo rescató del abismo, ¿verdad? De descender al sepulcro, dice. Entonces una palabrita cambia todo. Yo recuerdo que vi una vez un video hace años que llega el niño donde la mamá y le dice, mami, mañana tengo que ir disfrazado de castor, le dice. Y pasa la mamá toda la noche haciendo el trajecito de castor. Y ve el niño en el asiento de atrás del carro vestido de castor y la mamá manejando para el cole. Y oye que el niño dice, vamos a Belén castores. O sea que tenía que ir de pastor, ¿verdad? Pero el mensaje no fue bien dado. Entonces así, una letra cambió todo, ¿verdad? Entonces el profeta tiene que saber que es Dios el que manda. Perdón por el ejemplo, ¿verdad? Y también por si nos ha costado despertarnos, que ya entremos en calor.
Pero volviendo a la seriedad del asunto, no se puede variar ni una letra de lo que el Señor nos manda a decir. Tiene que ser claro, directo, conciso y realmente lo que el rey manda en la nota, ¿verdad? En la misiva, tiene que entregarse íntegra. Mis hermanos. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos del papel de un mensajero y un mensajero fiel, pero me venía, digamos, en este momento Jonás. Jonás, el Señor lo mandó como un mensajero a todo un pueblo, a Nínive. Y ya sabemos la historia del pez grande, que él no quería ir, pero el Señor lo mandó y él tenía que cumplir. Pero el mensaje era claro y él como mensajero transmitió el mensaje del Señor de tal forma que todo un pueblo se convirtió. Ayunaron hasta los animales, no solo los hombres, y convenció el rey. Y Nínive no era una ciudad religiosa ni dedicada, digamos, a adorar al Señor, sino que era una ciudad profana. Pero convenció al rey y convirtió a todo un pueblo. ¿A raíz de qué? A que dio el mensaje íntegro que el Señor le mandó. Y vemos acá en Proverbios 25:13, y dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. O sea que un mensajero le lleva una palabra a alguien y le da refrigerio a su alma, si ese mensajero es fiel. O sea que hay mensajeros que son infieles, ¿verdad? A los que lo envían. Entonces, si en algún momento nuestra cobertura nos manda por medio nuestro un mensaje, tenemos que también trasladarlo con esa fidelidad para que el Señor le dé refrigerio a la persona que lo está recepcionando ese mensaje. ¿Quién también fue un mensajero? Juan. Porque dice que Juan, así como estaba escrito por el profeta Isaías, dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti. Entonces, ¿qué es un mensajero? También el que prepara el camino. Y dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir que también nuestro Señor Jesús fue un mensajero, venido directamente desde el trono de Dios, desde el trono del Olam, y vino a traernos un mensaje de salvación para que nuestra alma se pudiera salvar. Y no solo nuestra alma, nuestro ser integral. Ahí quisiera agregar algo. Bueno, Cesarito, no me veo, pero aquí estoy, hermano. Aquí. Cesarito mencionaba algo bien importante. Es que el mensajero tenía ciertas características. Yo solo se me venía a la memoria el mensajero que llevó el mensaje a David cuando Saúl falleció, ¿verdad? Y Jonatán. Ahora, quiere decir de que el que lleva el mensaje tiene que tener ciertas cualidades de atleta. Entonces eso nos da una figura de que nosotros, si somos mensajeros, debemos terminar la carrera. Tener la resistencia, porque no podemos quedarnos a medio camino. Hay que llevar el mensaje. No nos podemos dar por vencidos a las primeras. Y solo se me venía también a la mente cuando hermanita Sandrita hablaba, ¿verdad? De que, o también Cesarito mencionaba de que el mensaje se tiene que entregar tal cual uno lo recibe. Cuando nos ha tocado predicar la palabra, uno dice, ¿será que digo esto? O después cuando uno mira el original diferido,
dice, ¿en qué momento dije eso, verdad? Y realmente cuando nosotros creemos de que nosotros somos instrumentos del Señor y que nosotros somos como una bocina, justamente lo que estamos haciendo ahorita, este micrófono, podemos ser nosotros. Y la voz que se oye es la voz de Dios y que se está replicando en esto, ¿verdad? Para que se pueda escuchar a los que están alrededor, ¿verdad? Y entonces es una responsabilidad muy tremenda, porque ¿qué hubiera pasado? En el caso, ¿quién fue el profeta que le fue a profetizar, valga la redundancia? Aquel hombre que el Señor le dio 15 años más de vida. Para que usted lo busque también ahí, hermanos, en casa. Y si usted sabe la respuesta, póngale ahí en Facebook. Ponga ahí en el comentario, hermanos, el profeta que profetizó fue tal. El rey fue Isaías, sí, está en Ezequías. Va. ¿Ah? Ezequiel. El profeta Isaías. A la hijo de puchis, Amós, mano. fue a ver a Ezequías. A Ezequías, va. Sí. Imagínense ese ejemplo bien, es muy bonito, apegado a esto. ¿Cuál era el mensaje que llevaba el profeta? Ordena tu casa, que de cierto morirás. El hacha está puesta al palo. Y entonces, y viene después, y el Señor le habla y le dice que el mensaje cambió. Sí, no había atravesado el jardín, algo así. Sí. Parafraseando, ¿verdad? Cuando lo regresaron. Y entonces, va, si alguien recibe este mensaje, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Decir, no, hombre, el Señor reprenda, ¿verdad? Yo declaro vida, que no sé qué. Pero el otro, Ezequías, tuvo que haber recibido una revelación de que el mensaje iba íntegro, tal cual el Señor lo había dado. Es que quizás va a ser como una pregunta, no sé si ahí aplica el hecho de cuando el verso dice que los que tienen ejercitados los sentidos por el uso, ¿no? Porque si no los tienen ejercitados, creo que alguien podría dudar y decir, no, este soy yo, ¿verdad? Soy yo. Y no va a percibir realmente que el mensaje ha cambiado, porque sí puede cambiar, digamos, el mensaje de acuerdo al arrepentimiento o a lo que hay en el corazón del que está escuchando. Y eso es bien tremendo, porque fíjese que el hombre recibe el mensaje, dice el mensaje, viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él conocía su casa, él sabía que no estaba ordenada la casa, y él tenía que ordenar la casa. Y el Señor le estaba dando una instrucción para que dejara todo en orden, porque ciertamente se iba a ir, ¿va? Y entonces viene recibe el mensaje, pero va y sabe que el Señor es misericordioso. Y le va y le llora, ¿va? Hasta ahí ese rey está bien. Hasta ahí ese rey está bien. Ya después que hizo los 15 años, ahí fue donde se chanfleó, ¿verdad? Pero hasta ahí ese momento el rey actuó bien. Y luego el otro profeta, ¿verdad? El profeta, Elías, ¿verdad? Recibe el mensaje de parte de Dios. Y uno puede decir, bueno, y entonces, pues, ¿cuál es el verdadero mensaje aquí? ¿Se va a morir o no se va a morir? Sí, y es para algún siervo que fluye en lo profético, siempre es de tener como sumo cuidado cuando va a dar una palabra de vida o de muerte, ¿verdad? Nuestro apóstol nos enseñaba que igual podemos recibir, pero si el Señor no nos autoriza, ni nuestra cobertura, entregar ese mensaje, más si sabemos que es un mensaje como el que le llevaron aquí al rey Ezequías, es muy difícil entregarlo. Y no es algo, digamos, que debamos practicarlo, llamémosle así, decir, no, este hermano vive, este hermano muere. No, ¿verdad? Es el Señor el que le va a poner en su corazón el poder dar una palabra de vida o una palabra de muerte. Y ahí hay algo que inclusive lo veíamos con la pastora Connie en ese pasaje, que el profeta llega y le dice que le da más tiempo de vida. El mensaje, cambia el mensaje y dice, Señor tuvo misericordia, te da más tiempo de vida.
pero a los 3 días tienes que subir al templo. ¿Y qué pasa cuando dejamos todo y no venimos al templo? O podemos tener un pariente muy enfermo Sí. y no venimos al templo. Entonces, pero como el mensaje y el trato del Señor para cada siervo es diferente, ¿verdad? Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, eso es bien importante porque el Señor muchas veces tiene misericordia y hace el milagro. Pero si, por ejemplo, alguien viene, en este caso el rey, ¿verdad? Señor, yo te voy a servir, voy a ir todos los días a la iglesia. Pongámoslo en los tiempos actuales, ¿verdad? Voy a ir todos los días a la iglesia y ahí me vas a tener sirviendo y que no sé qué y que no sé cuándo. Y el Señor le concede el milagro. Los primeros días aquí va a estar, pero ya después se acomoda, ya se siente mejor de salud y en lugar de venir a la iglesia se va para la playa. Entonces, hermanos, mucho cuidado si hemos recibido el favor de Dios y hemos hecho pactos, porque tenemos que cumplir los pactos al Señor, ¿verdad? Porque si le dijimos algo así al Señor, el Señor nos tomó la palabra. ¿Ven? Bueno, Amén. sigamos. ¿O Solo- usted quería decir algo? Solo quería aportar. Dele, pues. Yo ahorita que ustedes estaban mencionando esto, venía a mi mente el propósito por el cual se le dio el mensaje. Sí. Y lo hemos recibido muchas veces a través de alguna prédica, que a veces el que se sube a predicar puede ser nuestro pastor Rodrigo, incluso usted, y de primero nos empiezan a hablar, vamos del hijo pródigo, que el hijo pródigo se fue, que malgastó su dinero y que le fue mal, pero después al finalizar el mensaje, viene esa como lo contrario, la antítesis, iba a decir, que entonces viene y nos dice, nuestro pastor Rodrigo nos lo ha dicho, no los quiero dejar con la enfermedad, les voy a dar la cura. Entonces en el mismo mensaje es transformado. Aquello que quizás era de muerte para el rey, luego fue transformado a vida. Y fue en el mismo instante, ¿verdad? Porque ni siquiera salió de la casa. Sí, ese es un buen ejemplo, porque cuando se está exponiendo la palabra, ¿verdad? Obviamente, eso que podamos decir que es negativo es para, digamos, afrontar nuestra carne, nuestra realidad, ¿verdad? Y que nosotros vengamos, hoy se dice la palabra, que el Espíritu Santo nos debe llevar al arrepentimiento y al convencimiento, ¿verdad? Para que cuando venga la administración, uno solito venga, Señor, sí, me mostraste mi condición, Señor, hoy desecho esto, pero recibo la bendición por haber reconocido eso. Amén. Bueno, sigamos, hermano. Antes de pasar al siguiente punto, mi hermanito Wesley comentaba algo de tener entrenados los sentidos. Y yo leía cuando preparábamos esto del tema de los mensajeros, que bueno, ya medio lo mencioné, de las culturas antiguas, y los incas específicamente usaban mucho estos mensajeros. Y leía yo en Wikipedia que dice que eran viejos diestros y preparados físicamente desde temprana edad y recorrían a través de un sistema de postas los extensos caminos construidos por el Estado inca, pues de ellos pudiera depender una orden de suspensión de una acción bélica, la suspensión de una orden de acción bélica a tiempo, o que llegaran los refuerzos a una batalla. Era trascendental el tema, el asunto, la función. Igual es con el mensajero, ¿verdad? Y es tan importante que un mensajero preparó el camino de nuestro Señor, ¿verdad? Y lo otro es cuando hablaba mi hermanita de Jonás, que aunque uno no entienda el mensaje, o sea, no entiende el propósito, uno tiene que entregarlo. El problema es que Jonás le puso queso, ¿verdad? Y dijo, no, el Señor nos va a perdonar, ¿para qué voy a darle yo? Que le lleve ese mensaje a otro, yo quiero que lo destruya. En cambio, el mensaje no era ese, y el Señor le dice, Jonás, hombre, yo los quiero perdonar. Y pues uno, aunque a veces en la humanidad no esté de acuerdo con el mensaje que el Señor manda, si uno se constituye mensajero de Dios, siervo de Dios, tiene que entregarlo, tal cual. Y andando lo que dice con mi hermano César,
veía yo, digamos, como la unión entre dos funciones, de la atalaya y del mensajero, que también se da mucho en la escritura. El atalaya subía a la torre para vislumbrar quién venía, y el que venía era un mensajero, y el que estaba subido como atalaya en la torre tenía que distinguir quién era, si era enemigo o era amigo, y que por el caminado podía saber si tenía noticias de paz o no. Y por el caminado del que venía podía descifrar quién era. Y lo vemos con Jehú, que Jehú dice que la atalaya lo vio y le dice, le pregunta, ¿y quién es? Y lo ve de lejos y dice, es Jehú. ¿Y por qué dice que es Jehú? Porque viene corriendo como que es loco. Y esa era la forma de Jehú. Entonces, la unión, digamos, en lo profético, el atalaya ve más allá porque está subido en la torre, pero el mensajero también le trae el mensaje para que la atalaya desde la torre lo difunda al pueblo y le dé la noticia más rápido al rey. O sea que entregaba el mensaje a los loco. Bueno, pero esas funciones complementarias lo vamos a ver también cuando veamos la sinergia que hay equipos de trabajo. Maestro, bueno, bueno, hermanito Wesley, dele. Bueno, aquí la... Escalando peldaños, dice hermano Enrico. Sí, hermano, es que qué tremendo ese tema. Yo creo que solo ese tema puede cubrir el tiempo que tenemos, porque es extraordinario. Y pensar que, bueno, el Señor nos guarde si en algún momento hemos menospreciado al mensajero, ¿verdad? Porque puede tener pies de barro, puede tener carne, que el Señor nos ayude, amén. Pero definitivamente, hermano, que hay otra función profética de la que me toca dar unas pinceladas, y mis hermanitos de aquí que me ayuden o me corrijan y que me enseñen, ¿verdad? Esta es otra función, es una hijo de hombre, ¿verdad? Es una especie de título, es una función sacerdotal que mueve lo espiritual. Lo encontramos en la escritura así como hijo de hombre. Entonces es una función, podemos decir que es también una asignación, una especie como de título. Es una función, repito, sacerdotal que mueve lo espiritual. Un ejemplo muy claro lo encontramos con Ezequiel, que nos enseña la palabra del Señor que él era un sacerdote. Y a él en repetidas ocasiones le llamaron hijo de hombre. Yo considero que estaba también figurando a Cristo. Se requiere entonces llevar una vida sacerdotal para que les sea llamado o les sea asignado esa función del hijo de hombre. Entonces, hijo de hombre está hablando de uno que es tomado de entre los hombres, ¿verdad? De la misma manera como el mensajero o los mensajeros eran personas adiestradas, digamos, seleccionadas por sus habilidades y aptitudes o actitudes. De la misma manera, el hijo del hombre es uno que es tomado para que pueda funcionar en una asignación que se le da. Y encontramos, hermano, en la palabra del Señor, en Ezequiel. Yo voy a mencionar otros versos de Ezequiel que cuando yo estaba estudiando esto saltaron de ahí, me llamaron la atención porque él es hijo de hombre y se le llama sacerdote. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Estoy leyendo Ezequiel capítulo 2 del verso 1 al 5, hermano. Ponte sobre tus pies, hijo de hombre, le llamaron a él, y hablaré contigo. Y luego que me habló, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen,
porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, este verso, hermano, muestra claramente que la función de hijo de hombre es una función sacerdotal, como repito, que el Señor toma a uno, ¿verdad? De entre todos. Eso es lo que la Escritura también menciona cuando dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hace la aclaración, ese texto que le acabo de leer es 1 Timoteo 2, verso 5. Pero está vinculando ahí, ¿verdad? Que Jesucristo hombre o como hijo de hombre era un sacerdote. Entonces fíjese que leyendo, hermanos, ahí me encontré que en Hebreos capítulo 8 y verso 3 dice que el sacerdote pues no lo escogen por aspectos físicos, ¿verdad? Sino que lo escogen porque debe tener algo que ofrecer. Así dice Hebreos 8:3. Y entonces en Ezequiel me encontré leyendo, me encontré con un perfil. Cada vez que se menciona de Ezequiel y se le dice hijo de hombre, lleva una asignación. Fíjense qué curioso, ¿eh? Por ejemplo, en estos versos que leímos de Ezequiel capítulo 2, verso 1 y 2, dice, cuando le vi, bueno, caí rostro en tierra, dice Biblia textual, y oí la voz del que me hablaba. Si usted recuerda este verso y que lo tiene ahí en el slide, dice que el Espíritu entró en él y vino sobre mí un viento, dice esta versión, y me afirmó sobre mis pies y escuché al que me hablaba. Entonces el sacerdote tiene, hermanos, la característica de que habla con Dios. O sea, el hijo de hombre, su función sacerdotal, él habla con Dios. Habla con Dios. También en Ezequiel capítulo 2 y verso 3 dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, rebeldes que se rebelaron contra mí, tanto ellos como sus padres hasta el día de hoy. Lo que podemos notar ahí es una administración de reconciliación. El sacerdote reconcilia. Entonces él está siendo enviado, hijo de hombre, te envío a los rebeldes. Y recordamos que el espíritu de Elías viene para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres y de los rebeldes a la prudencia del Señor, dice la Escritura. También en Ezequiel capítulo 2 y verso 6 dice, y tú, hijo de hombre, no temas. No temas a ellos ni sus palabras, aunque te hallas entre cardos y espinos y te sientes sobre escorpiones. No tengas temor de sus palabras, dice. Son casa rebelde. Yo entonces puedo notar ahí, hermano, que hay una administración de amor, porque lo contrario al temor es el amor. Entonces ahí el sacerdote tiene una paternidad en la función que él está ejerciendo. En Ezequiel capítulo 2, verso 8 dice, pero tú, hijo de hombre, escucha. Y no, note bien, hermano, que dice hijo de hombre, siempre lo está repitiendo. Escucha lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Entonces el sacerdote, hermano, tiene una nutrición. Él tiene una nutrición. Primero se lo come él, ¿verdad? Entonces él tiene una nutrición que puede dar también. En Ezequiel capítulo 3, verso 1 y 3, otra vez dice, me dijo, hijo de hombre, cómete ese rollo y ve y habla a la casa de Israel. El verso 3 dice, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo. Y curiosamente, hermanos, fui a buscar esto porque me llamó la atención, ¿verdad? Y el pueblo judío hasta el día de hoy, ellos guardan los rollos en unos muebles que ellos hacen específicamente para eso. Se me venía la idea de que el profeta Ezequiel, que era un sacerdote, el Señor estaba guardando el rollo, guardando la palabra en su interior. Entonces sí, amados hermanos, el sacerdote, esa función de hijo de hombre, guarda en su interior algo tan extraordinario. Ahí tenemos una lámina de las funciones sacerdotales, ¿verdad? Mire qué tremendo. Entre las funciones sacerdotales que presenta ahí, y quizás no vamos a leer los versos por cuestión del tiempo, pero el incensario encendido, él ministra la adoración, el incensario presenta la ofrenda,
se derrama ante Dios, transporta el arca, edifica el altar, dice, da lo mejor a Dios. Dice que esta parte me llama la atención porque Él es el encargado, hermano, de poner el alto de la vara o poner el estándar que a Él le han dado, así como mis hermanitos que están hablando de que el mensajero no puede cambiar el mensaje, pues el sacerdote tampoco puede agregar o disminuir o cambiar las ministraciones que son para ligar a los hombres con Dios. No sé si mis hermanos quieren agregar algo también. Esto desde que lo comenzamos a ver a mí me hizo clic y lo relacioné con nuestro Señor Jesús, que Él siempre se presenta, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, ¿verdad? Porque Él es un sacerdote. De hecho, hubo cambio de sacerdocio con Él, ¿verdad? Pasando del sacerdocio de Melquisedec al de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, Él cumplió todas las funciones que hace un sacerdote. Por tanto, es profeta, ¿verdad? No sé si alguien agregaría más o pasamos al otro. Okay. Amén. Es que no quería intervenir porque temía confundirme, porque aquel era hijo de Dios y este es hombre de Dios. Sí, amén. Y dice que, hijo de hombre y aquí es hombre de Dios. Ya vieron, ya me confundí. Dice que hombre de Dios es Ish Elohim. Fíjese, amado hermano, que cuando nosotros nos vamos a la escritura y encontramos en la escritura que dice hombre de Dios, pongámosle ahí la lupa porque seguramente está hablando de un profeta. Dice, al profeta Samuel se le llamaba también hombre de Dios. Y para poder abonar al profeta Samuel, vamos a leer 1 Samuel 9:6 y dice, él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que ese es hombre de Dios. Dice que es un hombre insigne, no sé si así se pronuncia, hermanos, insigne. Entonces, pero insigne es alguien que es reconocido, alguien que es popular, que recordémonos que cuando nosotros vamos a una ciudad o alguna colonia, siempre hay alguien que es bien reconocido, pero quizá puede ser reconocido por ser hombre, pero acá no, acá era un hombre de Dios. Es que si seguimos leyendo, dice, todo lo que él dice acontece sin falta. Entonces, amado hermano, el hombre de Dios, este hombre insigne era reconocido, porque recordémonos que acá en este pasaje Saúl andaba buscando unas asnas y alguien se le acercó, creo que era un criado de él, y le dijo, vamos y preguntémosle al hombre de Dios, como que diciéndole, él tiene sabiduría, él sabe, él nos va a dirigir. Entonces dice que fueron allá y él pues ya les dio respuesta, pero todo lo que él dice acontece sin falta. Entonces, cuando un profeta dice algo honestamente y definitivamente no está hablando de sí, no está poniendo algo en el aire, sino porque lo está diciendo porque Jehová mismo se lo ha dicho y por eso él lo está diciendo, porque va a haber un cumplimiento. Dice que al hombre de Dios, a este que era el profeta Samuel, todo lo que él decía sin falta se cumplía. Entonces sigue diciendo el texto, vamos pues allá. Quizás nos da algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Luego dice, amado hermano, también el maestro y el discípulo como Elías y Eliseo. Recordémonos que hemos estado hablando también de estos dos profetas, a los cuales también se les llama hombres de Dios. Y aquí déjeme acotar
un poquitito acerca de Elías. Dice que Elías, él nació como profeta, como Ezequiel. Ellos fueron innatos, pero Eliseo no. Eliseo fue, sí reconocido por Dios definitivamente, pero fue instruido por Elías. Entonces hay un maestro y hay un discípulo. Y yo aquí quisiera hacerle una pregunta, amado hermano, con el permiso de mi pastor, José Carlos. Quizás allá usted en su casa pudiera contestar, ¿quién fue el último profeta? Porque fíjense que yo estuve hablando con algunas personas allá afuera y muchos dicen que el último profeta fue Juan el Bautista, según la Biblia, dicen ellos. Pero cuando vamos a leer Hechos, ahí encontramos más profetas. Por ejemplo, aquí hablamos en un discipulado del profeta Agabo, que fue el que hizo el acto profético con el cinto cuando dijo que iban a azotar a Pablo. Entonces, y así hay más ejemplos. Pero, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque los profetas aún están vigentes. Y no me cabe duda, amado hermano, que acá en nuestro templo, cuna de ministros, van a salir profetas. Seamos nosotros o sean también nuestros hijos. Eso está vigente y por eso es que estamos dando esta enseñanza, porque si nos apegamos a este ejemplo, Eliseo fue instruido. Quizá le costó, quizá él no quería, pero fue instruido y de esa misma manera podemos nosotros llegar a ser profetas, ¿por qué no decirlo? Profetas, amado hermano. Vamos a ir viendo nuestros frutos, ¿verdad? Vamos a ir viendo estas señales, por eso es que es muy importante dejar bien apuntalados estas funciones proféticas de un profeta, porque si nosotros nos vamos analizando, podemos tener más de alguna de estas funciones, amado hermano. Así es de que vienen tiempos de gloria para la casa de Dios, para la iglesia, para la novia, para los hijos de Dios. Así es de que yo me aferro a esa palabra, amado hermano, que yo pudiera llegar a ser un profeta, y si no yo, mis hijos, amado hermano, yo arrebato esa bendición. Así es de que por eso es de que estamos acá dando estas funciones proféticas. Y luego dice el profeta joven, ese lo vemos allá en el primer libro de Reyes 13. Fíjese que ahí, si usted busca en todo el capítulo del 13 de primer libro de Reyes, usted va a ver ahí que dice hombre de Dios, y diciendo varias veces así, y dice que este era un profeta joven. Y ahí en el 13:2 dice que él dio una profecía acerca del rey Josías. Y mire qué tremendo, amado hermano, porque él la dio y se cumplió 325 años después. Entonces, yo podía agarrar aquí también otra bendición, amado hermano, que la palabra que se declaró acá en esta casa, que incluso yo no llegué a escuchar, quizá por nuestro apóstol Jorgito Palacios, yo la agarro ahorita porque esa está vigente. Porque mire, 325 años y se cumplió, incluso dio el nombre del rey que se iba a sentar, Josías. Qué tremenda la profecía de este hombre de Dios, que una de las características es que se cumple todo lo que dice. Amén, gloria a Dios. Así rapidísimamente solo comentar que la palabra que menciona mi hermano, la palabra ish, ¿verdad? Si vemos los avances, las escalas del Gibor, es el segundo escalón, o sea, es alguien que ya evolucionó. Un ish ya evolucionó, ya no es un Adán, que es el rojizo, ¿verdad? El del barro, sino que ya es un guerrero, y otra de las definiciones es paladín. Y paladín es alguien esforzado y que defiende una causa. Es alguien que ya se le puede encomendar algo y se sabe que lo va a cumplir. Y eso es un ish de Dios. Y con lo otro que decía el maestro Henry, de que
Había hablado con algunas personas, exacto, y ciertamente es verdad, pero hay que distinguir los tiempos, ¿verdad? Eso estaba mencionando Cesarito, de que ciertamente Juan el Bautista dijo, ¿verdad? Hasta Juan son la ley y Hasta los Juan, profetas, dice exacto. Es, sí, en Lucas 16, 16. Y la ajá, ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. pero son de los, Lucas 16, 16, los profetas del Padre. el del Padre. Ajá. Acuérdense que está, así como la Biblia está dividida en tres, los libros del Padre, los libros del Hijo y los libros del Espíritu Santo, profetas del Padre, profetas del Hijo, profetas del Espíritu Santo. Sí, sabemos que está el apóstol del Padre, que es nuestro Señor, Sí. los apóstoles del Hijo, que son los 12 que conocemos, los Exacto. apóstoles del Espíritu, que comienzan con los que llevó Pablo al camino del Señor, ¿verdad? Que ahí están Silas, Bernabé, todos los que se mencionan de hechos hacia adelante. Y si Igual es con los apóstol, profetas. y si es apóstol, quiere decir que fue profeta también, va. Profeta, amén. Entonces, porque Así es, porque fluyen los cinco en los 5 ministerios. ministerios, exactamente. Entonces, por eso se dice que los 12 discípulos o los apóstoles también son profetas, va. Amén. Ahí es donde Son los tenemos que profetas tener del bien Hijo. claro eso. Exacto. Amén. Así es. O sea que, en resumen, no está del todo mal decir que hasta Juan son la ley y los profetas, porque son los profetas del Padre, pero los profetas siguen, al igual Exacto. que los apóstoles y los otros 5 ministerios. ¿verdad? Exacto, exacto. Amén. Pero hay que tener revelación para entender eso, ¿verdad? Porque Sí, uno amén. le explica a alguien que no lo recibe y sigue aferrado a lo que está en el Logos, ¿verdad? Pero como debajo del Logos hay revelación, entonces No, pero si vamos a Logos, también el Logos dice, ¿verdad? Y él instituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas y pastores y maestros, ¿verdad? exacto. Entonces el mismo Logos lo dice. Sin Pero embargo, pues sí, es algo que primero hay que... Sí, sí, ya primero hay que recibir del Señor esto, ¿verdad? con un Para cafecito poder y una aceptar. semita se va. Sí. Bueno, falta Amén. uno, ¿verdad? Falta Por el uno, tiempo ¿verdad? Que vamos es corriendo ahí. la Amén. función de embajador. Todos sabemos que un embajador es el máximo representante de un reino o de un país o de un estado en otro estado. Sabemos que una embajada también es un lugar físico, un lugar geográfico que no se rige por las leyes del país donde está, sino que se rige por las leyes del país que representa. Entonces, usted se va a meter a la embajada de Estados Unidos, si pudiera meterse, ¿verdad? Usted ahí está bajo jurisdicción de las leyes de Estados Unidos. Aunque esté aquí en Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán, de la Libertad del Salvador, ahí rigen las leyes de Estados Unidos. Igual, cuando... Las leyes y los decretos. Y todo, pues, ahí es Estados Unidos. Y no solo ahí, ¿verdad? Si usted se va a la Embajada de Guatemala, en honor aquí al siervo que nos acompaña de la Hermana República, y si se va a la Embajada de Honduras, a donde sea, ahí usted se rige bajo las leyes del país que está en el escudo en la entrada. Entonces, cuando el profeta está en su función de embajador, es en ese momento un representante de Dios en la tierra. Está ahí sujeto a las leyes y a los decretos, como decía el pastor, del reino de Dios, ya no del reino terrenal, ¿verdad? Y vean qué responsabilidad, ¿verdad? Se acostumbra en lo secular y en el sistema mundo mandar al chero de embajador, ¿verdad? A veces hasta para cubrirlo de algún delito, para darle inmunidad. Pero como en las cosas del Señor, y pues esperemos que no se hieran susceptibilidades con el ejemplo, pero en las cosas del Señor, el Señor, así como escoge a sus mensajeros y como escoge a los varones que lo representan, Él escoge a su embajador, ¿verdad? Y es un varón entrenado, que sea un digno representante del reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Si vemos en el libro de Efesios 6, capítulo 18 y 20, y les leo textual: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. El embajador no va a ir a hablar mal del presidente que lo nombra, ¿verdad? Sino que tiene que ir a representarlo. Así que si llega el del país donde está, bueno, ¿y por qué no vino su presidente? No va a decir, es que es un gran haragán, siempre dice que va a llegar y no llega. No, va a decir, tuvo asuntos que atender, ¿verdad? Y pronto le enviaremos la carta de disculpa. Nunca lo va a echar de cabeza, ¿verdad? No llegó él, pero dijo yo. Sí, así es. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, ¿verdad? Procurando con denuedo, menciona 2 veces, y denuedo es diligencia, ¿verdad? Procurando con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, hablar sobre el Señor como debo hablar, dice aquí, como digno representante. Bueno, sabemos que hay embajadores que no son del cuerpo diplomático, ¿verdad? Hay embajadores de la FIFA, embajadores de la ONU, hay embajadores de alguna comida típica, y en lo coloquial así se dice, ¿verdad? Las pupusas son embajadoras del Salvador, ¿verdad? Que representan al arte culinario del país. Yo no sé en Guatemala qué será Chuchitos. los chuchitos. Los chucos. Entonces, uno no va a mandar a representar al país a algo que no sea digno, ¿verdad? Que no tenga la esencia, que no muestre al resto de las naciones el valor que tiene el país. Entonces, de ahí la importancia del profeta como embajador del reino de los cielos, ¿verdad, María? Quería comentar que también el papel, digamos, de la embajada en un país es para abrir o cerrarle las puertas a alguien y darle una visa, ¿verdad? Amén. Entonces, un profeta como embajador del reino celestial puede ser el encargado de abrirle, es el encargado de abrirle, darle el mensaje y abrirle las puertas del reino, de mostrarle el reino para que usted pueda entrar. Pero de usted va a depender si entra o no. Y no solo entrar, ¿verdad? Sino que también heredar. Pero también el profeta puede cerrar puertas, abre y cierra puertas. No solamente del reino, ¿verdad? Sino que como embajador acá, también está encargado de la seguridad del pueblo. Porque en tiempos, digamos, de calamidad, de pandemia o lo que haya sido, ¿qué hace un salvadoreño, digamos, en otro país? Va y se acoge a la embajada y dice, tengo este problema y yo quiero que avisen a El Salvador, ¿ve? ¿Cómo estoy yo acá? O que me manden de regreso al país porque yo estoy pasando eso. Entonces, el embajador lo que hace también es... va al otro país y aboga por la seguridad de sus miembros. Aparte que también es como un representante en el otro país para dar a conocer la cultura del reino o del pueblo que él representa. Y es lo que hablaba nuestro hermano César, ¿eh? Que si es comida típica, que si los trajes, que cómo es la forma de gobierno, de cómo que está acá en el país. Es representar a nuestro país en el otro. Entonces, el profeta es el representante del reino de los cielos, acá es el vocero, acá en la tierra, y se comunica en lo secreto, porque es siervo, es amigo de Dios, es hombre de Dios, es hijo de hombre, que más vimos, es atalaya, es mensajero, proclama y siempre tiene palabra en su boca, da vida. Entonces, todas estas funciones que hemos visto las desarrolla el Doma como profeta y también lo que fluye en lo profético por medio de los dones o por la unción profética. Mire qué tremendo, ahorita que hablaban mis hermanos, porque también el embajador domina la lengua de su natal y la lengua extranjera. Y el profeta se mueve en los dones de inspiración. Y entonces él habla lenguas humanas y angélicas. Y interpreta lenguas también. Amén, gloria a Dios.
Ochis, manos, están bien afilados estos hermanos. Dele, dele. Quiero leer este verso, 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ah, qué tremendo. Mire cómo terminamos el año con ese versículo. Gloria a Dios. Y el próximo domingo vamos a estar ya estrenando Rema del año, ¿verdad? 2021. Y pues no sabemos qué vamos a estar enseñando, pero, o sea, sí sabemos lo que vamos a estar enseñando, pero bajo qué proclama, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿algo más adicional? ¿O ya no? Porque sí, el tiempo, y miren, la bendición que hoy no hay semáforo, así que ojo ahí para los capitanes de servicio que no hay semáforo, ¿verdad? Entonces, por eso nos podemos extender un poquito. Eso es bien tremendo, el embajador. ¿Se puede decir, hermano, que la iglesia acá es un pedazo del cielo? Ah, no. Sí, o sea, este es territorio, entramos a una dimensión del reino de Dios y su justicia. Por eso, cuando se declara una palabra aquí de bendición, hermano, por eso nos ha ido tan bien aún en tiempo de pandemia, de cuarentena, porque la bendición que está en este reino no es la misma que está en el reino del mundo, ¿verdad? En el escenario mundo, porque se rige bajo otras reglas. Así que, hermanos, el próximo domingo estamos esperando con ansias este jueves 31, la proclama profética para el 2021. Así que ahí va a ver usted, hermano, puesto en acción todo esto que hemos aprendido, ¿verdad? Se va a parar el atalaya, se va a parar el mensajero, se va a parar a mano el embajador. Puchis, qué tremendo, ahí viene con sus credenciales, fíjese qué tremendo, también todo eso. Hermano, así que lo invitamos ya sea para que lo sintonice por medio de Facebook Live o pueda venir aquí presencialmente, ¿verdad? Así como esté dentro de sus posibilidades y dentro de pues lo que el Señor ponga en su corazón. Así que, hermanos, nos despedimos. Ha sido un placer para nosotros, amado hermano, haber estado todo este 2020 aún en cuarentena, hermano, pero la palabra del Señor no faltó, la enseñanza no faltó, sino que hubo esa bendición para su vida. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, pendientes de la información para la fiesta del próximo jueves, porque dependemos también de lo que dispongan las autoridades y del devenir de la pandemia, ¿verdad? Pero en nuestro corazón está celebrarle fiesta al Rey y comenzar el año siempre escudriñando las Escrituras y siempre compartiéndolo, ¿verdad? Siempre reuniéndonos aquí alrededor de la palabra. Bendiciones, hermano, con gran emoción y expectativa por la proclama profética 2021. Quédese con nosotros y no se la pierda. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga con paz y en unos minutos nos gozamos en el Señor nuevamente. Aleluya. Amén, Dios les bendiga, amados hermanos. Culminamos el año en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Viene un tiempo en el cual nos vamos a seguir deleitando en su palabra, regocijándonos en eso hermoso que es la miel, la revelación de nuestro Señor. Amén.